Se trata de una paciente femenina de 53 años, de raza mestiza, estado civil soltera, natural procedente y residente en Barranquilla Atlántico, cuya ocupación es ama de casa, e ingresa el día 14 de abril de 2020. Su motivo de consulta fueron lesiones purpúricas en miembros inferiores y edema. La enfermedad actual se trata de una paciente femenina de 53 años residente en Barranquilla, Colombia, cuya enfermedad actual inicia el 14 de marzo de 2020 con la aparición de lesiones purpúricas en piel que comprometen miembros inferiores asociado a edema pretibial, eritema malar, úlceras orales, alopecia y artralgias de predominio en articulaciones interfalángicas proximales y distales y metacarpofalángicas asociadas a rigidez matinal, manifestaciones que se exacerban el 7 de abril de 2020, dado por aumento de lesiones purpúricas y limitación funcional de la movilidad, por lo que consulta el 14 de abril de 2020. En la revisión por sistemas se encontró positivo a nivel genitourinario que refiere orina espumosa. Dentro de sus antecedentes tenemos de antecedentes patológicos, hipertensión arterial con mal control de la misma y poca adherencia al tratamiento. Además, recientemente había presentado un cuadro de sinusitis. Dentro de los antecedentes farmacológicos, niega el consumo de fármacos actualmente, niega quirúrgicos, alérgicos y toxicológicos. A nivel gineco-obstétrico es una paciente gesta 1 con una cesárea previa anteriormente. Hospitalizaciones, transfusiones, niega ambos. Y epidemiológicos, vive en una vivienda óptima en área urbana, cuenta con todos los servicios públicos. Al examen físico encontramos una presión arterial de 170 a 105 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 79 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 17 respiraciones por minuto, una saturación de 97% con FiO2 al 21%. Además, se evidencian lesiones maculares purpúricas múltiples, confluentes palpables, de tamaños entre 3 y 4 centímetros que van desde región glútea, comprometiendo miembros inferiores, acompañado de edema grado 3 en extremidades inferiores con signo de fobia positivo, como se evidencia en la imagen. Siguiente. En cuanto a los paraclínicos realizados en la institución, tenemos un hemograma que siempre se mantuvo dentro de límites normales. Pues para la fecha 22 de abril y 23 de abril vemos una leucocitosis. En cuanto a sus tiempos de coagulación, también se mantuvieron dentro de lo normal, al igual que sus índices glicémicos. Siguiente. En cuanto a sus pruebas de función renal, durante la hospitalización vemos una creatinina que se mantuvo dentro de los rangos de normalidad. Sin embargo, tenemos un boom y urea pues ligeramente elevados. En cuanto a sus electrolitos, sodio, potasio, cloro, calcio y magnesio, durante toda la hospitalización se mantuvieron dentro de rangos de normalidad. Siguiente. En cuanto a sus pruebas de función hepática, tenemos una GOT, GPT, bilirrubinas, también dentro de rangos de normalidad. Tenemos una LDH de 318, una albúmina en límites de normalidad. Tenemos que se encuentra pues en el rango, en el límite inferior. Y una PCR de 1.9. Siguiente. Tenemos un parcial de orina patológico con un aspecto turbio, proteínas de 600 miligramos decilitro, sangre 3 cruces. Tenemos que leucocitos, nitrito, glucosa, cuerpos cetónicos negativos, urobilinógeno normal, bilirrubina negativa, células epiteliales bajas 2 cruces, bacterias 3 cruces, leucocitos 2 a 4 por campo y hematíes 15 a 20 por campo. Siguiente. Tenemos un complemento C3 y C4 que en ambas mediciones se mantuvo consumido. Tenemos además unas pruebas de perfil infeccioso con un VDRL no reactivo, VIH negativo, al igual que citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, poliomavirus, hepatitis B y C, todos negativos. Siguiente.
Adicionalmente, se midieron T4 libre, TSH, las cuales estaban en 12 y 20.9 respectivamente, pues sin alteraciones. Un factor reumatoideo en 10.2 y una segunda medición control en 10.3, pues igual estaban dentro de rangos de normalidad. Se hizo una proteinuria en orina de 24 horas que reportó 38.772 miligramos en 24 horas. Un CUMS directo positivo, ANAS positivos con una dilución de 1 en 640, anti-DNA positivo en 2.54, anti-RO, anti-LA negativos. Siguiente. Anti-Smith, C-ANCA, P-ANCA, crioglobulinas y anticuerpos cíclicos citrulinados, todos negativos. Siguiente. En cuanto a las imágenes realizadas durante la hospitalización, tenemos una radiografía de tórax que mostró cardiomegalia orientándose hacia probable derrame pericárdico leve, por lo que se hace un ecocardiograma transtorácico que reportó un ventrículo izquierdo de tamaño normal con una FEBI conservada de 65% y un derrame pericárdico leve. Siguiente. Adicionalmente, se hace una tomografía de tórax, la cual muestra un patrón reticular difuso, sin condensaciones neumónicas, ni atelectasias, ni derrame pleural. Siguiente. Teniendo en cuenta los antecedentes reportados por la paciente de sinusitis, se lleva a cabo una tomografía de cráneo simple, reportándose calcificaciones gangliobasales idiopáticas sin actividad inflamatoria, como vemos en la imagen. Siguiente. Se realizó una ecografía de abdomen total, la cual se reportó sin alteraciones, una ecografía renal de vías urinarias con riñones de tamaño y ecoestructura normal con relación córtico-medular conservada. Se realizó además ecografía de tiroides, la cual reportó un bocio difuso sin lesiones focalizadas y una ecografía transvaginal sin alteraciones. Se lleva a cabo ecografía Doppler arteriovenosa de miembros inferiores, encontrándose negativa para trombosis venosa profunda. Siguiente. El análisis realizado fue una paciente femenina de 53 años, quien ingresa en el contexto de enfermedad sistémica con compromiso predominante en piel, con características clínicas de vasculitis leucocitoclástica grave, la cual al inicio muestra hipocomplementemia marcada. Los laboratorios de inicio descartaron etiología infecciosa o inmunológica diferente a lupus. Dentro del diagnóstico diferencial se planteó vasculitis hipocomplementémica severa de etiología en estudio, por lo que se realizó a las 48 horas de ingreso biopsia de piel y renal debido a la presencia de proteinuria en rango nefrótico tras haber descartado causas secundarias. Asociado a su enfermedad se detectó hipertensión arterial severa y manifestaciones articulares que conllevaron a la sospecha de lupus eritematoso sistémico. Fue manejada inicialmente con corticoides y además dosis inicial de ciclofosfamida. De acuerdo a los resultados de hallazgos de biopsia, se decidirá en junta médica el tratamiento definitivo para esta paciente. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, muchas gracias, doctora María, por su presentación. Sí, la importancia del caso, pues, en esta etapa de la historia clínica y que obligó, pues, al grupo de clínicos y al nefropatólogo e incluso al reumatólogo, al doctor Antonio Iglesias, a movernos un poco rápido, es que al inicio y cuando la paciente llega remitida, ingresa en el contexto de una remisión por una vasculitis leucocitoclásica grave. Sin embargo, existía la manifestación renal de la proteinuria y posteriormente los exámenes mostraron la hipoproteinemia. Yo creo que si en este momento de la reunión y por la premura hay alguna pregunta, pudiéramos resolver la pregunta. Si no, propongo pasar a mirar los hallazgos inicialmente de la biopsia de la piel
posteriormente de la biopsia renal y entrar a discutir el contexto de esta asociación entre una vasculitis y una enfermedad renal. Si existe alguna pregunta o algún comentario. Los ENA fueron negativos también. Todos los ENA fueron negativos en este caso. Una pregunta por el chat. Bueno, entonces vamos a darle entrada al doctor Raúl García, por favor. Correcto. Adelante, doctor García. Escucha, me gustaría que me permitieran compartir Sí. la pantalla para poder mover el cursor, pero les habla el doctor Raúl García, patólogo de la Clínica de la Costa de Barranquilla. Vamos a discutir a continuación los hallazgos histopatológicos que tienen que ver con la biopsia de piel que se le realizó a la paciente en los miembros inferiores. Este es el aspecto macroscópico de las lesiones que ya han presentado en la presentación de la historia clínica. Y nos llegó para estudio un punch de muy buena calidad de 5 milímetros de diámetro y con una buena representación de la hipodermis, lo cual es importante para nosotros como patólogos en la valoración de las vasculitis, sobre todo para mirar cómo están los vasos profundos de la hipodermis y poder establecer qué tipo de vasos están comprometidos, si son vasos de pequeño calibre o son vasos de mediano calibre, e inclusive algunas veces se alcanzan a biopsiar vasos de gran calibre. Entonces vemos aquí la biopsia de la piel para orientar a los clínicos. Acá en la parte más oscura corresponde a la epidermis con la capa córnea. Esta es la dermis superficial, donde normalmente habitan los vasos de pequeño calibre, la dermis media, la dermis profunda y la hipodermis, que está representada por este tejido graso. Pues en términos generales, ¿qué podríamos decir aquí digamos, a la visión panorámica? Estábamos aquí entonces mostrando pues, primero los aspectos macroscópicos de la lesión. Luego pasamos a la biopsia de piel, que les decía, una biopsia muy buena en la medida que tiene una buena representación hipodérmica. Entonces, para orientarlos un poco, esta es la parte epidérmica con su capa córnea. Este corresponde a la dermis superficial, donde normalmente encontramos los vasos de pequeño calibre. Esta es la dermis media, dermis profunda y la grasa que representa la hipodermis. En términos generales, ya desde la visión panorámica llaman algunas cosas la atención. Primero, esta coloración rojiza que corresponde a eritrocitos extravasados, que es uno de los aspectos que uno suele encontrar como hallazgo importante en los fenómenos de vasculitis cutánea, extravasación de eritrocitos que representan los fenómenos purpúricos y pues una condensación de células más oscuritas aquí en esta zona que nos dicen que algo inflamatorio está ocurriendo a este nivel. De pronto la dermis media está un poquito más limpia, ¿verdad? Y volvemos a observar algo más aquí similar a esto en cuanto a la densidad celular en esta zona de transición entre la dermis profunda y la hipodermis. Y la hipodermis realmente la vemos un poco limpia de infiltrado inflamatorio. Un poquito más de cerca, entonces, a la parte superior, aquí estamos representando la epidermis con su capa córnea. Esta es la dermis superficial, esto es un anexo cutáneo con un poco de fibrosis alrededor del mismo y nuevamente, pues, para ver más de cerca la extravasación importante de eritrocitos, aquí estamos observando vasos sanguíneos que ya nos están demostrando algunos cambios de importancia. Primero, pues, un engrosamiento de las paredes vasculares. Las luces permanecen, digamos, preservadas, sin embargo, en algunos vasos tiende a haber una tendencia a oclusión de la luz vascular. Es importante eso tenerlo en cuenta. Y además, unos cambios en los aspectos de la pared con exudación de un material fibrinoso que también lo podemos observar aquí a este nivel. Punto. Este es un acercamiento a uno de estos vasos que observamos anteriormente, quizás sea este. Tenemos una visión más cercana donde vemos con más detalle los cambios que les había enunciado, un poco de edema del endotelio, las luces tienden a ocluirse. No hay necrosis de las células endoteliales, esto es importante.
hay un exudado fibrinoso, como estamos observando aquí, a este nivel, que compromete la pared en forma importante. Otro vaso que, además de los cambios mencionados del endotelio prominente, del engrosamiento de la pared, de la exudación de un material fibrinoso, se acompaña de la presencia de estas células inflamatorias que corresponden principalmente a neutrófilos, algunos de ellos destrozados, representando el denominado fenómeno de cariorrexis. Entonces es importante que podemos resumir en lo que vemos hasta ahora en la dermis superficial, es decir, el compromiso de pequeños vasos con extravasación de eritrocitos, con edema del endotelio, sin necrosis endotelial, con engrosamiento de las paredes vasculares, con exudación de un material fibrinoso y además con la presencia de un fenómeno inflamatorio agudo importante acompañado de un fenómeno de cariorrexis. Observamos también aquí que en esta zona de la biopsia, que lo voy a orientar un poco de pronto en el panorámico, corresponde exactamente a esta parte de acá que les había dicho inicialmente. En esta zona de la biopsia también hay vasos que están comprometidos por el fenómeno inflamatorio y son ya vasos de un calibre un tanto mayor, vasos de mediano calibre, que ya están penetrando o subiendo de la hipodermis hacia la dermis. Y tienen una, digamos, orientación más bien vertical estos vasos, presentando entonces un fenómeno similares, bastante importantes, y también aquí en este vaso podemos estar observando los cambios que les mencioné. Vean ustedes que el fenómeno inflamatorio es mucho más prominente, es mucho más diciente en esta zona vascular, con los exudados de fibrina, con el edema del endotelio, sin necrosis del endotelio y con un fenómeno inflamatorio mucho más marcado, acompañado de cariorrexis. En los vasos profundos de la hipodermis no estamos encontrando fenómenos inflamatorios, ni engrosamiento de las paredes vasculares. ¿Me permiten un segundo? Bueno, ok. Una cosa importante que nos pareció para este caso, y teniendo en cuenta la presencia de una vasculitis leucocitoclástica y con compromiso renal, tratando de descartar la probabilidad de que se tratase de una púrpura de Henoch-Cholin, le practicamos, pues quisimos hacerlo por inmunofluorescencia, pero no reservamos tejido para eso, pero tenemos la ventaja de contar con anticuerpos de inmunoglobulinas, o con, digamos, inmunoglobulinas por método de inmunohistoquímica. Entonces, le practicamos, digamos, pruebas de inmunohistoquímica para anti-IgA con resultados negativos. Aquí vemos las paredes vasculares, sobre todo en esta zona última que les había mencionado, donde aparecían con más, digamos, intensidad los fenómenos inflamatorios. Aquí la inmunoglobulina resulta negativa. Entonces, si hubiese sido positiva, encontraríamos una coloración marrón digamos, en las células que conforman la pared vascular, quizá un poquito de este tono, ¿verdad? Por la positividad digamos, para la inmunoglobulina. Entonces podemos decir que se trata de una vasculitis leucocitoclástica que compromete vasos pequeños de la dermis, que además de eso nos está comprometiendo vasos de mediano calibre y que adicionalmente es negativa para depósitos de IgA testeados por inmunohistoquímica. Bueno, eso es referente a la biopsia de piel. En referencia a la biopsia renal, pues recibimos una biopsia renal de buena calidad, representada por 2 cilindros que contenían 12 glomérulos. Además, pues reservamos tejido para inmunofluorescencia en uno de los extremos del tejido, tratando de asegurar un número mínimo de 3 glomérulos. Como así fue. Entonces aquí observamos los cilindros que nos sumaron al final 12 glomérulos. En términos generales, los vasos sanguíneos acá se observan, el intersticio no se ve poblado de células inflamatorias, tampoco llama la atención mayor aspecto de fibrosis intersticial, por lo menos a la coloración rutinaria de hematoxilina eosina. De los 12 glomérulos, uno con esclerosis global, los restantes eran glomérulos enteramente viables que presentaban fenómenos proliferativos que comprometían prácticamente a los 11 glomérulos, es decir, una distribución de proliferación difusa
Y pues con este aspecto de crecimiento del glomérulo, glomerulomegalia, con reducción del espacio de Bowman en algunas áreas, preservación en otras. Viéndolo más de cerca, evidentemente un fenómeno proliferativo acompañado de engrosamientos de las membranas basales, irregularidades de las membranas basales, además la proliferación con participación de células mesangiales, apareciendo ensanchamiento de la matriz, rarefacción de la matriz, también en forma importante proliferación endotelial, es decir, que estamos frente a un patrón proliferativo mesangio endotelial con anomalías de las membranas basales. Pues realmente no había una configuración tal de semilunas en ninguno de los glomérulos, sin embargo, a este me llamó la atención un poquito como de ensanchamiento o edema, quizá una capa adicional de células de la cápsula de Bowman sin que se constituyera una semiluna como tal. También fenómenos de la presencia de neutrófilos con destrucción nuclear, fenómenos de cariorexis acompañando la proliferación celular que hemos descrito. Un poquito más del aspecto de un acercamiento de este glomérulo. Otros glomérulos, en dos de ellos que aquí vemos también con los aspectos ya mencionados de glomerulomegalia, de reducción del espacio de Bowman, pero que adicionalmente nos llama la atención la presencia de este material fibrinoide en las luces vasculares, en las luces de los capilares, que nos representan un fenómeno de trombofibrinoides, también un poco de exudación fibrinoide en esta zona del glomérulo. Para verlo más de cerca, los trombofibrinoides y las membranas basales gruesas, representando asas de alambre no tan prominentes, pero de todos modos identificables. Este es un PAS, una coloración de PAS, en el que vemos que las membranas basales están irregulares. Digamos, podemos identificar más claramente la participación endotelial, es decir, proliferación de células por dentro del capilar, que nos está hablando de que corresponden a células endoteliales haciendo parte del proceso proliferativo. Bueno, referente a la plata, ya les comento un poco al final, realmente desde el punto de vista técnico no fue la mejor coloración, queríamos mirar a ver si había espículas, sobre todo tratándose de un paciente que tenía digamos, un rango de proteinuria nefrótica importante, pues en eso sí nos ayudó mucho el doctor Carlos Orozco con los estudios de microscopía electrónica que ya él nos va a comentar más adelante. Pues esto tratando de mirar un poco el túbulo intersticio, como ya les decía desde el principio, realmente no nos llama la atención mucho la presencia de infiltrados inflamatorios ni de cambios fibroesclerosos a nivel del túbulo intersticio. El tricrómico realmente no nos resalta algún proceso fibroescleroso a ese nivel. Y pasamos a mirar los vasos sanguíneos, en este caso intersticiales, ¿verdad? Aquí este vaso me llama un poco la atención, que tiene un crecimiento de la pared, ¿cierto? Sin que haya realmente un fenómeno de vasculitis, pero sí una tendencia a la obliteración del vaso. Tratamos de ser bastante cuidadosos en la búsqueda de cambios sutiles en los vasos sanguíneos, teniendo en cuenta, pues, digamos, el diagnóstico ya hecho de una vasculitis cutánea y digamos, manifestaciones sistémicas, por lo menos renales en este paciente, y nos encontramos en este vaso, ya de un calibre mayor, un exudadito aquí a este nivel, que nos está marcando un cambio que para mí pues, es importante. Ya, pues, realmente allí se ve un exudado fibrinoide, el endotelio está prominente, pero realmente no podríamos hablar de una vasculitis como tal. Por lo menos hay un fenómeno de vasculopatía con exudación fibrinoide porque no hay un infiltrado inflamatorio acompañante. Bueno, un poquito más de los vasos, pues la inmunofluorescencia nos dio resultados positivos en un patrón mesangio endotelial. Realmente depósitos epimembranosos no logré definir, pero sí me llamó la atención que había una predominancia para la IgA. Sin embargo, había depósitos también de IgM, de C3, de C4, y también el C1Q nos marcó, aunque una intensidad menor. Y al final, pues, realmente nosotros en primera instancia manteníamos la probabilidad de que podría tratarse de una púrpura de Genón-Cholin. Sin embargo, la presencia de estos cambios de trombofibrinoides,
digamos, necrosis fibrinoide glomerular de estos depósitos subendoteliales, pues nos orientaba más a que se tratase de una nefropatía lúpica asociada al fenómeno de vasculitis cutánea. Y más aún, pues, que posteriormente nos llegaron unos resultados de anti-DNA positivos, donde ya el diagnóstico de lupus fue establecido en el paciente. Entonces, en definitiva, estuvimos esperando mucho tiempo el resultado de los estudios clínicos para poder, digamos, decir con contundencia que estábamos frente a un caso de nefropatía lúpica, en este caso, clase 4, con patrones difusos, con patrón global, ¿verdad? Y con fenómenos de actividad y de cronicidad. Y pues ya nos llamaba la atención la probabilidad de que hubiese cambios, digamos, de depósitos epimembranosos asociados que no pudimos determinar por la coloración de plata ni por las, digamos, pruebas de inmunofluorescencia. Entonces, para ese fin, pues hicimos, digamos, abusamos de la amistad del doctor Carlos Orozco, y pues él con mucha gentileza pues nos colaboró en la realización de la microscopía electrónica de este caso. A pesar de que se trataba de un bloque de parafina, pues él ya nos contará las maravillas que tiene que hacer con los tejidos parafinizados para poder estudiar los aspectos ultraestructurales de los mismos. Entonces, yo le doy paso al doctor Orozco para que nos comente los aspectos de la microscopía electrónica de este tejido. Listo, gracias Raúl. Si tú tienes las fotos o si quieren me las comparten ustedes y yo las voy mostrando. Doctor Raúl, no sé si usted iba a mostrar algo del podocito o si el doctor Orozco puede explicar un poquito más adelante. Sí, yo creo que el doctor Orozco será que nos hable un poco de qué tanto daño podocitario había. Claro. Sin embargo, pues sí, yo lo discutimos más adelante. En todo caso, en las nefropatías lúpicas clase 3 y clase 4 es inexorable, digamos, la fusión podocitaria. Y seguramente que en este caso, pues Carlos nos mostrará si hay alguno de estos aspectos de la microscopía electrónica. Sí, efectivamente. Bueno, buenas noches. Como el doctor García acaba de comentar, mi contribución con el caso básicamente fue confirmar lo que ya ustedes desde el punto de vista clínico y en el estudio de patología en Barranquilla habían determinado que se trataba de una nefritis lúpica. Parecía ya pues que el tema, sí, pues hasta este momento está claro el diagnóstico. ¿En qué colabora la microscopía electrónica? Básicamente lo que nosotros aportamos en el punto de vista de ultraestructura en estos casos es efectivamente confirmar la presencia de los depósitos inmunocomplejos y aportar a la clasificación adecuada de la nefritis lúpica, teniendo en cuenta dónde están esos depósitos, la cantidad de ellos. El tipo de depósito se va a determinar con la inmunofluorescencia, que ya el doctor García nos comentó. Yo voy a ver con la electrónica dónde están estos depósitos y, como les digo, morfológicamente aportar datos para realizar una clasificación más específica. Sí hay que hacer un poco de milagro para poder recuperar el tejido. Acuérdense que el tejido que viene en el bloque de parafina viene incluido en parafina, en cera. Entonces, todo el tejido está embebido en cera, en parafina, lo cual nos permite, a partir de lo cual tenemos que extraerla, esta parafina, y tratar de ocupar este espacio que deja la parafina por la resina que va a ser sometida después al corte semifino y posteriormente al corte ultrafino. Esto suena sencillo, pero desde el punto de vista real, digamos, es a veces bastante complicado y hace que la biopsia pierda en su imagen un poco de fidelidad, digamos. La imagen va a estar bastante distorsionada. Sin embargo, para una cosa que sí sirve muy bien, y los años me lo han demostrado, es para ver inmunocomplejos. Es un recurso que nosotros tenemos, el sacar el bloque, el tejido de parafina, y sirve muy bien para estos casos, como lo vamos a ver ahorita. En este caso, aquí vemos la imagen. Entonces, mis disculpas porque no son las imágenes más lindas de electrónica, pero sí aportan lo que necesitamos saber. Aquí tenemos un capilar glomerular, que lo que ya todos sabemos identificar la membrana. No tengo el cursor acá, pero de todas formas, la membrana basal, el espacio, la luz capilar y por fuera el espacio urinario. De adentro hacia afuera encontramos la luz del capilar glomerular,
encontramos la membrana. ¿Y qué hay en la membrana? Una cantidad de depósitos electrodensos. Todo ese material oscuro que ustedes ven, exactamente lo que están ahí señalando, esa es la membrana. Y ese material que está por encima de ella, en forma de unos grandes grumos oscuros, casi negros, es el material electrodenso al que me refiero y está, pues, por supuesto, constituido por complejos inmunes. Estos son los depósitos subepiteliales o epimembranosos, como lo estábamos mencionando, que efectivamente los encontramos y en gran cantidad. Algunos de ellos también se encuentran a nivel intramembranoso, o sea, dentro del espesor de la membrana. La imagen siguiente, por favor. Bueno, esta foto está muy fea, pero de todas formas aquí se ve un poco más el mesangio, donde encontramos en la parte de arriba también todo estos grumos oscuros. Todo eso son depósitos de complejos inmunes. Aquí tenemos otra vez la membrana y tenemos los depósitos subepiteliales a los que me refería anteriormente. Sigamos, esta foto no me gusta. Siguiente. Bueno, nuevamente, los depósitos y centrémonos un poco en el podocito. No es la mejor imagen para valorar el podocito. ¿Por qué? En este proceso es complicadísimo que se preserve el podocito. Es una célula que, como ustedes saben, está por fuera de la membrana basal glomerular, que está expuesta a el artificio que produce el proceso que les acabo de comentar, de tal forma que usualmente el podocito se va a ver más grande, se va a ver fragmentado, se va a ver desprendido, de tal forma que no es posible. Donde está preservado es posible ver que hay pérdida, que hay fusión de pedicelos, lo cual es esperado porque la gran cantidad de depósitos subepiteliales hace que lesione el podocito y se produzca esa podocitopatía acompañante, usualmente, como el doctor García lo mencionaba, en todos estos casos en los cuales hay depósitos epimembranosos de inmunocomplejos. La siguiente. Entonces ya tenemos depósitos subepiteliales, tenemos depósitos intramembranosos y tenemos en esta imagen, un poquito más hacia arriba tal vez, vamos a ver depósitos subendoteliales que los tenemos aquí al lado derecho, en la parte que mira o que colinda con la luz capilar del capilar glomerular, vamos a ver depósitos a nivel subendotelial. Los depósitos subendoteliales a nivel de ultraestructura ya nos van a hablar de que estamos en una clase que podría ser una 3 o 4, porque, digamos, son un hallazgo característico para poder, digamos, llegar a una clasificación conclusiva. Hasta ahora solamente con depósitos subepiteliales y depósitos mesangiales, digo, bueno, puede ser una clase 5 mezclada con una 3, no sé, pero la presencia de abundantes depósitos subendoteliales más los hallazgos que el doctor Raúl nos acaba de mostrar de la proliferación endocapilar, de probablemente algo de proliferación endocapilar, de trombofibrinoides. Eso nos habla más de una clase 4, más que de un patrón combinado. Sin embargo, pues es discutible, podía tratarse también de que estuviésemos ante una membranosa con componente de 4, pero realmente creería más que se ha comportado histológicamente y clínicamente como una clase 4. Básicamente ese es el aporte que la microscopía electrónica hace en el presente caso, confirmando efectivamente una nefritis lúpica, una lesión mediada por gran cantidad de inmunocomplejos que podemos evidenciar en el estudio ultraestructural que les acabo de mostrar. Muy bien. Bueno, si hay alguna pregunta a la altura de la presentación del caso clínico. Sí, el doctor Rafael Pérez. Adelante, doctor. No, vi que hubo una pregunta acerca de las crioglobulinas, que si como diagnóstico diferencial. Pues desde el punto de vista de inmunofluorescencia, digamos que en la microscopía de luz puede haber alguna duda de que pudiésemos estar ante una
glomerulonefritis membranoproliferativa crioglobulinémica, pero digamos que esa duda se despeja una vez se realiza el estudio de inmunofluorescencia y se confirma aún más con el estudio de ultraestructura. O sea, realmente la presencia de depósitos de crioglobulina son diferentes, son microtúbulos, son distintos, no son morfológicamente parecidos a los complejos que acabamos de mirar. Muchas gracias, doctor Carlos Orozco, por sus aportes al caso. Yo creo que en aras del tiempo vamos a mirar pues algunas cosas de lo interesante que ha sido el caso. En primer lugar, pues inicialmente el caso enfocado bajo el punto de vista clínico, una vasculitis leucocitoplástica o de vasos de pequeño calibre, y con este fenómeno que nos hablaba el doctor Raúl García del fenómeno de la leucocitoclasia en las paredes y alrededor de los vasos del mismo. Al inicio, nosotros pensamos que de pronto este interesante caso pudiera estar relacionado con una vasculitis primaria, con un compromiso renal, y más con una vasculitis leucocitoplástica, lo cual pues no es muy frecuente. Siguiente. Siguiente, Paula. Hola. Yo pienso que lo primero, en el año 2012 y desde el año se propuso la clasificación de Chapel Hill, que fue un consenso, conferencia de consenso en el año 94, en donde participaron reumatólogos, patólogos, contemplando la clasificación inicial que se hacía de Chapel Hill. Posteriormente, en el año 2012, se hace una revisión de la nomenclatura de la vasculitis. Siguiente. Siguiente. Y estas vasculitis, pues, pueden estar asociadas a vasos variables, pueden estar asociadas a enfermedad sistémica, como fue en nuestro caso, clasificado como una vasculitis, pues ya reumatoidea, o pudieran estas vasculitis estar asociadas a procesos infecciosos. En este caso se descartaron pues lo que fue hepatitis B, hepatitis C, las crioglobulinas también fueron negativas. No había presencia de fármacos que pudieran estar induciendo una vasculitis de hipersensibilidad. Siguiente. Sí. Y esta clasificación, sobre todo pues, para los estudiantes, se centra en grandes, medianos y pequeños vasos. Dentro de este grupo de pequeños vasos, o alguna pregunta, estaba la granulomatosis de Wegener, que en este caso se descartó con la radiografía de tórax, el TAC de tórax, también la poliarteritis o poliarteritis microscópica. El doctor Raúl mencionó la púrpura de Heron-John Lake, que se tuvo pues, muy en cuenta al inicio, que es una enfermedad más frecuente en niños, en ocasiones se ve en adultos. Y la vasculitis leucocitoplástica cutánea aparece como compromiso de pequeños vasos, aunque raro. Sin embargo, aquí estamos mirando, y es una de las cosas que queremos discutir, la asociación de dos enfermedades. Siguiente. En el año 2014, pues también aparece la clasificación de Arora, que está más centrada en la clasificación de las vasculitis leucocitoplásticas, y también las clasifica en pequeños vasos cuando se limita solamente a piel. Lástima que el doctor Antonio Iglesias, pues quien es una persona que tiene un recorrido y ha escrito tantos libros y tantos capítulos de vasculitis, no pudo unirse a la reunión. Pero él me decía que este caso le llamaba mucho la atención a él, porque nunca pensó, o al comienzo, cuando él le mostramos el caso, él dijo, no, esta es una vasculitis leucocitoplástica grave, le dijo así. Yo le dije, pero hay presencia de proteinuria. Le dijo, sí,
debe buscarse otra patología asociada. Sin embargo, él sugirió de iniciar pues, el tratamiento. Le dije, esperemos el resultado de la biopsia de la piel y de la biopsia renal. Y realmente los resultados pudimos tenerlos en menos de 72 horas. La vasculitis urticarial o la vasculitis tiroidinémica o la vasculitis asociados a ANCA también hacen parte de esta clasificación o la subclasificación de la vasculitis leucocitoclástica. Siguiente. Siguiente. El grupo del doctor Jorge Cantillo, ahí por favor, y ya ha hecho varias publicaciones, no solamente en la revista colombiana de reumatología, sino en varias revistas internacionales, incluso en un número reciente de la revista colombiana de nefrología. Vemos cuál ha sido la frecuencia de las vasculitis primarias en Colombia y cuándo existe o no compromiso renal. Fíjense ustedes de que aquí se observa la vasculitis leucocitoclástica. En cuanto al compromiso renal, es muy raro, está en la parte de abajo, de un total de 174 casos que se describieron de vasculitis renal en Colombia, que es un número importante. La vasculitis leucocitoclástica, que tuvo más en personas de 29 años, tuvo un poco compromiso renal. Siguiente. Y lo cual pues resalta la importancia del caso. Siguiente. La vasculitis cutánea, entonces, bajo el punto de vista, perdón, te pasaste uno, devuélvete por favor. Sí, simplemente es como para mostrar a los estudiantes, a los residentes, cuando estemos en presencia de una vasculitis cutánea, debemos tener un algoritmo de tratamiento que nos permita pues llegar, en este caso era una vasculitis hipocomplementémica. El hecho de que la vasculitis aparezca como vasculitis hipocomplementémica, cuando ya aparecen los anticuerpos antinucleares, ya estamos en presencia por una enfermedad del tejido conectivo. Sin embargo, pues están las manifestaciones en piel. Siguiente. Y aparecen los hallazgos pues ya clásicos o histopatológicos que representan a la mayor parte o algunas de las vasculitis renales, como es la presencia de una necrosis de tipo fibrinoide, que fue lo que tuvieron en cuenta pues, los nefropatólogos en este caso, daño en el endotelio. Siguiente. Bueno, tal vez comentar algo y muy rápido también de cuál es el manejo de estas patologías. En primer lugar, pues, el tratamiento de la enfermedad pues, se divide en una etapa inicial, que es el tratamiento de inducción, que en este caso se hace en base a corticosteroides y en base a ciclofosfamida, con el objeto pues, de inducir una rápida remisión de la enfermedad. En este caso, pues queríamos comentarles que esta paciente recibió el tratamiento de inducción y a la fecha de hoy ya ha completado 3 bolos de ciclofosfamida. La respuesta que ella ha tenido ha sido una respuesta muy buena. Las lesiones en piel se redujeron en casi un 70% y ya observamos una remisión parcial también de la proteinuria e incluso de algunas de las pruebas de función renal que estaban alteradas. Siguiente. Lo que viene con esta paciente, pues, una vez que complete este tratamiento de inducción, que está más indicado, pues, con colitis lúpica, pues, clase 4, conocemos aquí en Colombia, porque veo de pronto al doctor Juan Duque, de la Universidad de Miami, que es un nefrólogo colombiano que trabaja desde hace ya algún tiempo y
y que tienen un grupo, trabaja con el grupo del doctor Gabriel Contreras, viene el tratamiento de mantenimiento en este caso, que sería pues uno de los puntos a discutir. No sé qué tanto caso de pronto ha visto el doctor Duque o el doctor Gabriel Contreras, me gustaría que nos dijera. Pero bueno, en cuanto al manejo del mantenimiento, es uno de los puntos que tendríamos que discutir, pero en este caso nosotros estamos pensando que iríamos más hacia la parte de nefritis lúpica, ya siendo una paciente con un lupus sistémico. Siguiente. De acuerdo pues a la evolución clínica, en este caso, en caso de que esta paciente tenga alguna recaída o tenga alguna situación, se plantea también pues el uso del rituximab. Entonces yo dejo ahí la presentación que ha sido pues muy sencilla, muy rápida por el tiempo, y me gustaría que entráramos de pronto con algunas preguntas, como tenemos en el día de hoy el invitado especial del doctor Duque. Me gustaría escucharlo. Yo no sé si el doctor Iglesias ya se logró sumar también, o la doctora Astrid, que tiene mucha experiencia, o cualquiera de la doctora Adriana, no sé si logró adicionarse. Doctor Duque, adelante, por favor. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, muy interesante el caso, gracias por la excelente presentación. Les comparto un poco nuestra experiencia acá en la universidad. Nosotros básicamente estamos haciendo un manejo similar, estamos haciendo en los pacientes que tienen lesión con crescents, les estamos haciendo la inducción con esteroides, normalmente con 1 gramo por 3 días, y lo estamos haciendo con micofenolato. Realmente estamos disminuyendo mucho el uso de ciclofosfamida endovenosa y los resultados han sido muy favorables. En cuanto al uso de rituximab, lo estamos usando solo en casos de pacientes con realmente que vemos que no están respondiendo al tratamiento con micofenolato. Y pues ahorita la gran pregunta es por cuánto tiempo vamos a mantener al paciente inmunosuprimido. Y ese es el estudio que estamos haciendo ahorita con el doctor Contreras en los pacientes que alcanzan remisión y les suspendemos la inmunosupresión. Muchas gracias, doctor Duque. Es un honor poder tenerlo acá y felicitarlo, un neurólogo colombiano muy brillante en la Universidad de Miami. Si hay alguna otra intervención, doctora Astrid, o alguno de los presentes. Muchas gracias. ¿Me escuchan ahora sí? Sí, claro que sí. Vale. Sí, doctora. Muchas gracias por el caso interesante. Quería hacer una pregunta y bueno, llamar la atención que este caso se presenta en marzo de este año, ¿no? De 2020. Decían que se le había pulsado y actualmente la paciente está con 25 miligramos de prednisona. ¿Tenía esa duda? Sí, con ella nosotros, a raíz de que tenemos la pandemia, el caso prácticamente nos cogió en la mitad de la pandemia. Curiosamente, en la ciudad de Barranquilla, de marzo a la fecha, hemos realizado casi 8 biopsias renales de pacientes con lupus activo. O sea, hemos seguido realizando biopsias renales porque han llegado casos severos o casos de síndrome nefrótico. En este caso, ya nosotros estamos utilizando dosis bajas de corticoides. Estamos utilizando dosis bajas de corticoides y se decidió en conjunto con reumatología iniciar ciclofosfamida también pues, en dosis bajas, esquema Eurolupus, básicamente por considerar reumatología que se trataba de una vasculitis leucocitoplática grave.
En la parte renal, pues en este caso, como muy bien lo dice dijo Juan, nosotros también estamos utilizando micofenolato en dosis inicial. Recientemente presentamos un trabajo, yo creo que por aquí debe estar el presidente que lo presentó, el doctor William Peña, en donde con un grupo importante de pacientes comparamos el régimen de inducción de ciclofosfamida con micofenolato, obteniendo iguales resultados y menos complicaciones asociadas al micofenolato. Tal vez por la discusión que había en cuanto a la gravedad de las lesiones en piel, se decidió pues iniciar la ciclofosfamida y no iniciar pues el micofenolato con esta paciente. Ella llegó a finales de marzo y ya completó su última dosis de micofenolato. La hemos tenido muy cuidada, una adherencia, haciéndole llamadas prácticamente quincenal o semanal, muy pendiente de esta paciente y dándole todas sus recomendaciones en época de COVID. La idea ahora era discutir qué pensaban ustedes si esta paciente debía iniciar azatriopina por la lesión que ella tiene en piel y está estando más recomendada la azatriopina en mantenimiento, o continuar con micofenolato y dosis decrecientes y bajas de corticoides. Gracias, doctor. Quería solo comentar algo. Me llamaba, bueno, principalmente la pregunta efectivamente iba dirigida porque estamos ahora pues trabajando en las guías de glomerulares y en la era COVID. Sin duda, esta es una paciente que presenta un reto clarísimo. Y entonces probablemente creo que nosotros somos como país y como siempre lo hablo mucho como raza, probablemente quienes podemos decir como nuestros pacientes posiblemente al bajar los esteroides, porque probablemente creo que en muchos contextos sería bajarle los corticoides a una dosis bien bajita. Desde mi punto de vista sería lo que haría, ponerle prednisona 5 e intentar poner micofenolato, pero sí que es verdad que en este momento quienes tienen por ejemplo, los grupos de glomerulares, que es uno de los más importantes, el de la Universidad de Nueva York, nos habla de quitar los antiproliferativos. Entonces, pues entre estos está el micofenolato. Entonces ahí se plantea uno la dificultad de no poner micofenolato y continuar probablemente, pues obviamente con la hidroxicloroquina porque es un lupus, la prednisona, y ahí yo tendría la duda grande si continuar con micofenolato a dosis bajas más que azatioprina. No sé quién de pronto quiera comentar su opinión. Sí, yo pienso que nosotros estamos utilizando en Colombia para la nefritis lúpica la azatriopina, pero en este caso, tratando del gran compromiso de vasculitis, lo que vamos a mirar en conjunto con reumatología, pues manejamos los casos con ellos, es que probablemente esta paciente, y de acuerdo a la respuesta que ella tenga de remisión, pudiera ella seguir con azatriopina inicialmente. Sin embargo, hay que esperar pues, la evolución clínica del caso. ¿La paciente no ha alcanzado estado de remisión, doctora Roca? No, porque apenas ella lleva escaso 2 meses de tratamiento, 2 meses y medio, lleva apenas 4 dosis, pues ya está en la 5ª dosis de ciclofosfamida. En lo que nosotros hemos observado, en inducción apenas el 35-40% de los pacientes hacen remisión completa con el uso de la ciclofosfamida. Es un porcentaje pues, relativamente bajo, sobre todo que la agresividad que vemos con los pacientes de nefritis lúpica, por lo menos los de la región Caribe, es una enfermedad muy agresiva y que también está asociada pues,
a una condición socioeconómica baja. Vemos muchos casos de mujeres jóvenes, mujeres que han tenido aborto. Hay muchos factores ambientales que contribuyen a la enfermedad. Entonces, como tal, le tenemos mucho respeto a la nefritis lúpica clase 4. Y incluso lo que hemos visto es que un porcentaje, yo diría casi que está en un 20%, no responden a la terapia con supresores, y cada vez estamos dando más la necesidad de que muchos de estos pacientes puedan requerir tratamientos biológicos. No sé cómo está el seguimiento de los pacientes del grupo del doctor Contreras, el doctor Juan. ¿A qué se refiere Sí. con el seguimiento, doctor? ¿Cómo estamos haciendo las visitas posteriores de la inducción? Así es. No, básicamente estamos viendo los pacientes en fase de inducción cada 2 semanas con paraclínicos, mirando respuesta a la proteinuria y al sedimento activo de los pacientes. Y ya después, cuando alcanzan remisión, los estamos viendo una vez mensual. El doctor Carlos Rosselli quería intervenir, por favor. Doctor Rosselli o el doctor Gustavo Guzmán también tiene alguna pregunta. Buenas noches. Yo quería preguntar, ¿al fin le dejaron como una clase 4 solamente o una 4+5? Sí, de acuerdo al dato que muestra Raúl y que muestra Carlos Orozco, también hay un compromiso de membrana. Yo pienso que estamos ante una entidad mixta. De hecho, de los pacientes que nosotros vemos, casi que el 8% son clase 4 más clase 5. En ese sentido, yo creo que es importante pues considerar en el futuro cuál sería el medicamento inmunosupresor, teniendo en cuenta si se trata o no de un componente membranoso importante, un síndrome nefrótico muy florido, que cuadra más con esto. ¿Qué opinarías tú, Gustavo? Si te gustaría utilizar algún anticalcineurínico o mirar pues la evolución clínica, pues todo va a depender también de la respuesta clínica que esta paciente vaya a tener. Sí, no, yo pues de entrada no usaría el anticalcineurínico a menos que tuviera falla con la primera línea. Y sí le dejaría el mantenimiento después de la fase de inducción con y ver. Aunque hay gente que no está tan de acuerdo con el uso de micofenolato en nefritis cuando hay componente clase 5, pues digamos que la literatura sí soporta su uso y pues yo tengo algunos casos en los que han ido bien con el mico. Ahí la cosa es a los 2 años reevaluar, que la cosa es más difusa de qué hay que hacer a los 2 años del tratamiento, pues de mantenimiento. Muy bien, doctor. El doctor Amaury Ariza también tenía alguna pregunta. Y el doctor Alejandro Durán. No, yo acá, dado que el micofenolato le va mejor a los latinos y a los de raza negra, y en Cartagena nosotros somos negros, de entrada la inducción se hace con micofenolato, el mantenimiento se trata de mantener el micofenolato, la azatioprina la usamos como alternativa. Sé que en la literatura están proponiendo que antes del uso de la azatioprina uno mida la tiopurina metiltransferasa, eso no lo he hecho nunca. Y quería preguntarle la experiencia que ustedes tienen en medir esta enzima antes del uso de la azatioprina, si lo están haciendo. Pues es una droga que en general uno ve que tolera bien el paciente con muy pocos efectos colaterales, ¿no? Así es.
de rutina no la estamos haciendo, doctora Mauri, pero yo pienso que es muy importante la observación. La satriopina, pues en Colombia, ahora uno de los objetivos del comité y de los que quiere Astrid tener es tener pues el registro de los casos totales en Colombia y ver la variación de la enfermedad de acuerdo a regiones y también pues ver las distintas respuestas al tratamiento. Sin embargo, la satriopina cada día pues lo que vemos es que se utiliza menos, aunque todavía hay muchos grupos que la utilizan. Y una de las dificultades que hay en Colombia es que a veces no tenemos o no está aprobado todavía el micofenolato para uso de la nefritis lúpica. Entonces hay que llenar un formulario MIPRES, no en todos los casos entregan el medicamento y precisamente por eso estamos ahora con el Comité de Enfermedad Glomerular, la doctora Astrid, y todo el grupo quiere sacar lo más rápido que se pueda el consenso. Doctor, aprovechando que está el doctor Duque, quisiera hacer una pregunta. Es que recientemente leí que la FDA tampoco da autorización para uso de micofenolato y de ciclofosfamida en lupus en los Estados Unidos. ¿Eso es cierto, doctor Duque? Aprovechando su presencia y gracias por estar. La verdad no tenemos ningún inconveniente con el uso del micofenolato o la ciclofosfamida en uso de de nefritis lúpica. No, lo digo porque, ¿me están escuchando? Lo digo porque en el Core Curriculum de American Journal of Kidney Disease de este año me pareció muy llamativo porque yo dije, bueno, nosotros tenemos inconveniente aquí con el micofenolato y me pareció llamativo que ahí solo decían que FDA acepta solo esteroides y como tal rótulo del micofenolato para uso en lupus también es off-level allá en los Estados Unidos. Me llamó la atención, está en el en la revisión reciente de este año, y por eso me llamó mucho la atención y quería aprovechar que usted que estaba nos pudiera aclarar ese concepto. Y, La verdad, no sabría contestarle a eso porque no tenemos ninguna contraindicación nosotros y lo usamos libremente para inducción y para mantenimiento. muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Lota. Bueno, muchas gracias, doctora Mauri. Si hay alguna otra pregunta o alguna otra intervención. Bueno, queremos darles las gracias a todos por la participación en el caso del día de hoy, en especial de la región Caribe colombiana. También invitarlos a seguir preparando sus casos. Como dice la doctora Astrid, el caso lo vamos a seguir presentando cada 15 días y están invitados de toda Colombia y ojalá doctor Duque nos pueda traer algunos casos de Estados Unidos que también pudieran ayudarnos pues, a mejorar nuestra educación en el tema. Muchas gracias a todos por la participación en el día de hoy. Muchas gracias y cuento con eso, doctora Roca. Sí, doctora Astrid, adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al grupo de la Costa Caribe, a los residentes y a todas las personas que se conectaron hoy. Quiero invitarlos para el día 9 de julio, 6 p.m. jueves, a la próxima reunión clínico-patológica. El doctor Alejandro Durán, de la IPS Clínicos de Bogotá, junto con la doctora Adriana Flores, van a presentarnos el siguiente caso clínico. Muchas gracias a las personas que se han conectado fuera del país, al doctor Duque y a todos. Definitivamente tenemos mucho que aprender y que además reunir todos estos casos. Estamos ahora trabajando en el registro para que podamos definitivamente definir cómo es la presentación de nuestras enfermedades, porque totalmente son diferentes a como podemos ver en otras sociedades o en otras razas. Gracias a todos y un abrazo y por favor prudencia con el tema del link. Les pido muchísimo cuidado. Vamos a generar una estrategia para tener, pues evitar lo que pasó hoy.
y agradezco a todos que cada uno tenga su cuenta de Zoom para que podamos entrar de una manera más segura y continuar nuestras reuniones sin ningún inconveniente. Muchas gracias.